El Señor les dio autoridad para decirles, esto es lo que van a hacer. Pero para que lleguen ahí, tienen que estar conmigo, trabajar conmigo. Y el Señor empezó a trabajarles el carácter. Usted sabe que Jesús sabe que va a venir una tormenta terrible. Y dije, váyanse, vayan para el otro lado. Nos vemos allá del otro lado. Se quedó orando. Y ellos tragando agua en medio del mar. Que les estaba trabajando el carácter. Usted sabe cuál es esa acción donde Jesús le dice a Pedro, un hombre que cuando Jesús lo consiguió, era un pescador empresario. Tenía sus redes, tenía sus trabajadores. En la pesca milagrosa, tremendo milagro. Pero se llega un día a ese pescador que le dice el Señor, ve Pedro, coge una vara y te vas a poner en la orilla a pescar. ¿Usted sabe qué es lo que le va a decir la gente? Míralo en lo que ha quedado. Ahora que anda siguiendo a ese Jesús, milagrero, miren lo que ha quedado. Perdió la barca, perdió las redes y ahora está con una varita ahí en la orilla. Y lo más terrible es que los cobradores están en esa misma playa. Y ahí estaban los deudores chuzándolo y viéndolo. ¿Qué le estaba preparando el carácter? ¿Por qué él estaba ahí? ¿Por qué no lo mandó por allá? Vete, coge una barca. Así fuera con la vara. Coge una barca y vete para allá donde nadie te vea. No, ahí se los puso. Y dice que Pedro cuando sacó el pescado, ahí mismo estaban los cobradores. Pero es terrible, porque le está trabajando el carácter. Le está llevando a una acción que no le gustaría a Pedro hacerla, ni repetirla, porque lo está trabajando. Imagino a Pedro en el camino. Yo sé cómo tirar redes. El Señor me manda ahí a la orilla. Y poco gente ahí, yo con esa vara, ¿qué van a decir? Sí, claro, lo que he quedado. Pero bueno, voy a obedecer. Pero bueno, me tocaba la sala. Pero le estás trabajando el carácter. Y eso hace Dios muchas veces. Esas cositas extras, ahí es donde nosotros botamos el chupo. Ahí es donde nos caemos. Entonces, para poder nosotros trabajar el carácter de Jesucristo, dijo, los llevó a su casa, pero les enseñó dos cosas primero. Primero, ustedes van a estar conmigo. Eso se llama todo líder. Para poder funcionar correctamente debe estar en intimidad. Porque no puede desestimar ninguna orden del Espíritu Santo. Porque uno te va a preguntar, ¿es de Dios o no es de Dios? Pero si está conectado, vas a saber que es de Dios. Porque lo de Dios no siempre es fácil. Porque la gente dice, bueno, esto que me dijo, siento paz, por eso es de Dios. Eso también es engañoso. Nosotros sabemos que ellos no tenían paz en medio de esa tormenta. Y era de Dios que pasaran al otro lado. Pero había unos vientos y un mar enfurecido. Entonces, si todo está bien es de Dios. Si sientes paz, entonces es de Dios. No, a veces la voluntad de Dios va en medio de la tormenta porque te está trabajando el carácter. Te está formando. Y hay tareas que son por causa de estar en la formación con Él, para que seamos imitadores de Él. Efesios capítulo 5,
Versículo 1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ahí es donde Cristo no hizo nada sin consultarle al Padre. Y leímos Juan, anda en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio, en olor fragante. Si no hay sacrificio, hermano, el liderazgo no crece. Tiene que haber sacrificio. Y aquí sí hay un problema bien serio. En ese paso lo llevó para su casa. En esta generación a veces, cuando uno mete personas incorrectas a su casa, eso no es fácil. ¿Qué se hace hoy? No lo llevan para su casa, lo llevan para un retiro. Y es como más fácil, porque lo que pasa es que tú eres un ser humano lleno de debilidades. Cuando usted llega a la casa de un pastor, y esa casa de pronto no tiene los recursos, porque una casa bien hecha ayuda al orden, pero cuando no hay recursos, más allá de la limpieza, y cuando está sobrepoblada una casa, por mucho que usted la arregle, da la impresión que la gente vive en desorden. Entonces llevar a alguien a tu casa no es tan fácil. Él lo llevó a la casa, pero dejó la opción también de llevarlos al huerto de Getsemaní. Y pasaba tiempo con él en el huerto de Getsemaní. Porque formar tiempo se requiere, líder se necesita tiempo. Si tenés una casa bonita y amplia y organizada, porque les vas a enseñar orden, ellos van a ver eso. Ellos van a verlo cómo vives. Esa es la lección que van a aprender. Tú estás bla, 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 pero ellos están viendo. Entonces, hoy en día, una de las cosas que ayuda a que se avance con los líderes es llevarlos al huerto de Getsemaní. Hay que sacarles tiempo. El líder necesita uno sacarlo de todo y ponerse con ellos aparte. En el caso de nosotros, no salimos a ningún huerto. Nos reunimos allá abajo los lunes. Hubo un tiempo que paré porque estuve colapsado de pues, la salud y en el trabajo y otras cosas. Pero no va a haber formación si no te dedicas tiempo a los que necesitan ser formados. Y la persona debe estar de acuerdo. Entonces, intimidad me lleva a tener comunión. Comunión con el pastor, comunión con el trabajo. Porque usted al ver a su pastor que tiene la carga, desde ahí usted se va visionando, yo voy a ayudar. Entonces un líder a la distancia no sirve. Es líder, pero llega a ser líder cuando está el culto. Eso no funciona. En la iglesia siempre hay trabajo. ¿Ya? Si no se involucra, si no está ahí al menos para mover una silla, ¿qué liderazgo tiene? Y involucrar a otros a hacerlo, porque la idea no es hacerlo solo. Ahora, necesitamos gente que tenga integridad, porque hay gente que son fieles, pero no son íntegros. Los fieles son los que están contigo siempre, pero el que es íntegro, el fiel permite murmuraciones. Yo estoy ahí, pero no sé por qué estoy ahí, pero yo estoy ahí.
Ese permite murmuraciones, ese permite cosas. El que es íntegro no permite eso, cuida, rodea, protege. Y dice la Biblia que la comunión del Señor es con los que le temen. ¿Quién es íntegro? El que le teme. Tiene temor de Dios para hablar. Hay gente que habla descuetado. Mire, hay gente que ponen un tema de la iglesia y es lo que ellos querían. Y empieza Entonces, en esto, en verle algo personal a la persona, pero valga la redundancia, a esas personas, usted debe como pastor exigir que sea íntegro, no que sea fiel. Porque hay chismosos que son fieles, hay murmuradores que son fieles. Están contigo, pero siempre están hablando mal de ti. Que pueden pasar tiempo contigo, toda la vida contigo, pero no son íntegros. Necesitas rodearte de gente íntegra porque pero significa ayudar a llevarlos, dice la palabra de Dios, a presentarlos delante del Señor. Es muy importante eso. Humildad que necesita. Exíjale a todo líder humildad. El que no es humilde no le va a servir. No le va a servir. Ya. Hay gente que no son humildes y usted lo conoce hasta cuando usted les da la oportunidad de ministrar, porque ahí está el yo. Nunca tu nombre lo van a tomar como referencia. Y es importante eso. El que es humilde no anda buscando protagonismo. Se muestra humilde. Se muestra humilde. En estos detalles. Fue a una misión a orar, pero nunca presentó a la iglesia. No, yo vengo de parte de mis pastores. Acá vengo a orar. Nunca dijo eso. O está lo llamaron una predicación. Nunca dijo, yo trabajo en este ministerio. Ahí uno ve que no hay humildad. O al menos no hay formación. No hay sujeción. Porque ya esa persona está actuando como Salomón, como Absalón. Mi propio bien, mi propio nombre. ¿Y acaso no era hijo? ¿Y acaso no estaba en el palacio? ¿Y acaso David no lo veía? Pero él estaba trabajando en su propio ego, en su propio para él. Y hay mucha gente así en la iglesia. Y cuando se da eso, usted va a tener un liderazgo fallido. Porque la Biblia dice, andarán dos juntos si no se pudieran de acuerdo. ¿Y en cuántas cosas nos tenemos que poner de acuerdo? Al menos en 3. El Señor le dijo a Abraham, te doy un territorio, te doy un nombre y te doy un pueblo. Y esas 3 cosas las debe tener en cuenta el líder. Yo soy de este pueblo, yo soy de este nombre y yo soy de este territorio. Si ese líder no tiene esas 3 cosas llevándoselas en su corazón, no hay que anotárselas para que la lleve en el carriel o en el... No, debe llevarla en su corazón. Porque, hermanos, ustedes leen, ¿quién era Cristo? Dios. Si ustedes leen Juan 17, ahí él le está dando por todos los versículos la gloria a su Padre.
los que tú me diste. Tuyos son. ¿Y quién estaba pasando trabajo con Judas? ¿Quién estaba pasando trabajo con Juan, con Pedro? Usted sabe cómo lo que le dijo Judas al Señor. ¿Mm? Oye, Señor, pero ¿en qué estamos? Tanto pobre que hay. Y tú ahí bien tranquilo, derramando tu perfume tan fino. ¿Ah? Debías decirle a esta señora que no lo rompa. Entonces mostraba más piadoso que Jesús. Entonces hay un problema que al Espíritu Santo nadie lo engaña. Y ese tipo de persona jamás va a desarrollar lo que Dios imparte para una casa. Entonces encuentra uno con líderes que son ¿qué? Fieles, pero no son íntegros. Porque le falta ¿qué? Humildad. Porque para ser íntegro hay que ser humilde. Y no tengo que decirlo. Yo soy humilde. No. Eso es algo que va en ti. Entonces, Mateo 11:28 dice, vamos a leerlo, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo haré descansar. Y yo haré descansar, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Y esta era una lucha para Pedro, porque cuando Cristo encontró a Pedro, ¿cómo estaba? Estaba cargado, estaba afanado. Pero eso de estar cargado y de haber trabajado toda la noche y no conseguir nada, venía de un problema, de una falta de perdón. Pedro estaba muy ofendido con los cobradores de impuestos. Y estaba muy ofendido. Por eso va su pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano? 7 veces. El Señor le dijo 70 veces 7. O sea, el alma de Pedro no tenía descanso. Y usted va a Job en el capítulo 11:13, que dice, si expusieres tu corazón y extendieses a tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. O te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que al mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Dice, tendrás confianza porque hay esperanza. Dice, te acostarás y no habrá quien te espante el sueño. Mirarás alrededor y dormirás tranquilo, seguro. Entonces era una cuestión de alma la que la tenía Pedro quebrada. Si te das cuenta, es una cuestión de alma. Pedro estaba molesto con los cobradores de impuestos porque hace rato de lo poquito que tenía era que pagaba y dejó de pagar. Claro, porque también le tocó caminar con Jesús. Y ahí vino el problema donde Pedro dice, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano? Porque tenía a Mateo ahí, que era uno de ellos. Un problema de alma. Y ese problema de alma le apartaba a los peces. Y estaba quebrado Pedro, molesto con la vida. Nadie, porque el alma no estaba sana. Y ese es un problema que tenemos hoy en día. Hacemos buenos trabajos, pero hay que sanar el alma. Porque si no se sana el alma, hermano, o usted va a manipular a alguien, o usted va a ser manipulado. Ese es un problema.
Entonces el Señor no se enfocó tanto en que ellos demostraran el poder, sino en trabajarles el alma. ¿Acaso no es el alma la que tiene problemas? El Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Así que tener líderes con almas que están orgullosos. ¿Y por qué viene el orgullo? ¿Por qué viene la desobediencia? Porque se creen autosuficientes, irreemplazables. Porque así estaba Saúl. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Porque la necesidad es más fuerte que la razón. Ya le estás viendo tú sus actitudes, pero no haces nada. Porque ese es el único que tiene. Y lo clavas en el púlpito. Porque tienes necesidad, porque tú no lo puedes hacer todo. Entonces el Señor dijo, pidan obreros, porque no todo el mundo es obrero. Esa gente que quiere estar en el púlpito es para mostrar. Y para tener aceptación, sáquelo de ahí. Quédese solo con el Señor. Comience de nuevo, resete la iglesia. Porque eso no le va a servir. Con el tiempo le va a hacer un hueco peor. ¿Ya? Porque hay gente que se paran ahí, nunca le dan gracias. Gracias, Señor, por mi pastor. Entonces usted no lo oye. Usted tiene que estar claro en eso. Que un líder que no te tiene en cuenta en nada. Sí, yo sé que Dios a cada uno le da lo suyo. Pero Dios te puso pastores. Y eso es un problema muy serio hoy en día en el liderazgo. Y usted cree que tiene líder. Y el líder en la alabanza, en la danza, en la predicación, en el servicio. Usted tiene que exigirles eso. Humildad. Sean humildes. Acá en la costa somos muy engreídos. Yo de ninguna manera he visto que allá, perdónenme que tome por ejemplo el centro del país, pero allá no andan que con tanta sobadera. Haga esto y ya. Lo hace y bien. Amén. Ay, pero ¿cómo me habló? No me quiere. Me está humillando. ¿Qué? ¿Cuándo ese carácter se va a formar? ¿Acaso la palabra de Dios dice que el que se tomó por soldado no se enríe en los negocios de la vida? Sino que, ¿qué es lo que hace? Se enfoca como soldado. Agradar al que lo envió. Y entre los soldados ellos no piden, vaya y haga esto. No le van a pedir favores ni nada. Vaya y haga esto y lo tiene que hacer. Hasta que no haya líder con esa mentalidad, que esto es un ejército, que esto es hasta una empresa en la iglesia, que se necesita orden, que se necesita sacrificio, que usted está aquí, hace parte de eso. No, yo estoy ahí, pero porque no tengo más nada que hacer. Quédese en su casa o venga y congréguese, pero no se ponga en lugar de líder. Porque en el liderazgo se necesita formar carácter. Y no importa cuántos años tengan de viejo, porque se necesita formarse. Hay actitudes incorrectas que toca que eliminar de la vida de las personas para que puedan sacar su mejor potencial. Entonces la necesidad es más fuerte que la razón. Y eso está comprobado. Yo les decía en un mensaje, puede que una persona tenga un doctorado, pero tiene una necesidad, le enfermó la hija, tiene un doctorado en matemáticas, en ciencias, lo que sea. Y ya dijo el médico, no hay nada que hacer. Llévela para su casa. Usted sabe cómo le dice la necesidad delante de un palo. Él sabe que es un palo, que es un yeso, que es una piedra. La necesidad le dice, bueno, tú sabes que eso es un palo. La razón. Pues la necesidad le dice, pero si te arrodillas, ¿y qué tal que te haga el milagro? ¿Cómo termina? Arrodillado.
Y termina así como yo, te voy a hacer una iglesia. Así termina. Me levantas de aquí y te hago una iglesia en el valle. Así termina. Porque la necesidad es más fuerte que la razón. Entonces, la necesidad que tenemos de líderes nos exponemos colocando personas incorrectas, sabiendo que también tenemos debilidades. Pero qué bonito es que tengas personas que sepan que tú tienes debilidades. ¿Me estás siguiendo? Aparentemente avanzada. Omitimos ese trabajo, que no queremos trabajar ante el carácter. Ahora, si esos son los líderes que usted ha tenido o tenía y se fueron, no llore por ellos. Usted no tenía líderes. Usted no tenía líderes. Ya no llore por eso. Usted necesita hacer su trabajo. Usted no tenía nada de líder. Usted tenía unos seguidores que cuando usted dejó de brillar, se fueron. Ese es el punto. Ok. Entonces, estos principios todos van agarrados. Intimidad te lleva a la integridad, porque es el temor de Dios. Y la integridad te lleva a la humildad. Y la humildad te pone en la posición de imprimirte disciplina. Porque cuando usted quiere disciplinar a una persona que no es humilde, ¿usted sabe qué dice? Me voy para otro lado. Y se coge y se va. Porque acá sí me van a poner. Y se van para allá. Y como ahora los pastores ni siquiera nos llamamos, ese llega brillando. Llega brillando para repetir lo mismo. Para repetir la misma historia y el mismo atraso a la iglesia. Entonces, ahí viene que hay que enseñar, como dice el pastor Ciro, disciplina. Hay que enseñarle doctrina ahí, en ese punto. Pero bueno, Santiago 4:7. ¿Cómo vamos a trabajar la disciplina? Vamos a Santiago. Santiago 4:7. Someteos, pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Estaba cerquitica. Someteos. Ahora la Biblia dice la palabra de Dios en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte. Y dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Para aprovechar el tiempo debemos dejar la queja, porque la queja atrasa la bendición. Entonces, cuando las ovejas no se someten al pastor y el pastor se queja, los dos se atrasan. Los dos se atrasan.
¿Por qué? Porque la oveja que va a traer la bendición no la tiene. Y la bendición que iba a llegar al pastor no llega. Entonces, si usted tiene ovejas que se queje, deje de quejarse de esa oveja. A nadie le pida lo que no tiene. Hay gentes, haga como los semilleros, hay semillas que están recién sembradas, hay otras que están brotando, hay otras que ya le salió hojita y hay otras que están para resembrar. No se ponga a completar todo el mundo a un nivel, porque no todo el mundo está al mismo nivel. ¿Ok? Entonces, hay gente que nos quejamos, pero ellos están todavía como Judas, o están como Pedro en su primer tiempo de formación, y terminan negándote. Pero va a haber un momento que van a arrepentir como Pedro, ¿verdad? Y si son de... Ajá, si no, pues va. Entonces, en este punto de Santiago 7 dice, sométase pues a Dios, resista al diablo y huirá de vosotros. Ya tenemos claro que hay 3 clases de sometimiento. Mire, el primer sometimiento que usted va a ver en su líder se llama rebeldía. Rebeldía. Ese sometimiento nos lo enseñó Saúl. En primera de Samuel, en el capítulo 22, 15. Hay una orden de parte de Dios. Perdón, yo como que estoy, es 15, ¿no? 15. 15, 22. Ok. Voy a leer el 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es esto que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Abimelech lo he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruyó. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te ha enviado en misión, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, y échales y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien obedecí la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas.
ahí hay un problema muy serio. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, la primicia del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos o víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no reines. Y usted lo puede leer en su casa. ¿Fue? Sí. Ve a Amalek. Fue. ¿Destruye todo? No. Fue y lo hizo a su manera. Ese líder que va, pero que lo hace a su manera, está sometido, pero se llama, está en rebeldía. ¿Por qué? Porque tiene orgullo y porque se idolatra a sí mismo. Entonces ahí ya usted sabe que esa persona lo que tiene es una autosuficiencia. Ah, el pastor me dijo así, pero yo creo que queda mejor de esta manera. Fue, pero lo hizo a su manera. ¿Qué tiene el líder? Porque es lo que dice ahí Samuel. Le dijo el Señor a Saúl, lo hiciste, pero lo hiciste a tu manera. ¿Por qué? Porque tenía rebeldía, orgullo, altivez, autosuficiencia. Creía que era mejor hacerlo a esa manera porque tenía un concepto más alto. Menospreció la orden. Eso se llama rebeldía. Lo hago, pero lo hago a mi manera. Entonces sí está sometido, pero a media. ¿Ya? La segunda sometimiento que hay se llama sujeción. Lo hago porque me toca. Y en esto vemos al profeta Jonás. Ve a Nínive. No, eso son malos. Hay mucho daño a Israel. Pero sucede que ellos también estaban en la promesa porque el Señor les dijo, en ti serán benditas todas. No, ellos no son de nuestro pueblo. Ellos no se merecen el mensaje. No se merecen salvación. Pero Dios lo estaba mandando en misión para tener misericordia. Y él quería ser juez y no Dios. Y ya Dios había juzgado a ese pueblo que le iba a dar una oportunidad de mandarles un mensaje antes del juicio. Pero entonces ahora estaba el profeta, no, yo no voy a hacer eso. Cogió para Tarsis. ¿Qué hizo Dios? Mandó una tormenta, mandó un pez y lo vomitó en la playa de Nínive. O sea, lo hizo porque le tocó. Ya. Y hay gente que lo hace porque le toca. Pastor, ay, voy para la iglesia. ¿Y qué vas a hacer allá? No, me toca hacer la cena. ¿Qué te toca? No, me toca hacer el ayuno. Por eso voy. Pero usted se pone a preguntar en un ejercicio práctico, los que tienen esposos, novios, ¿qué tal saliéndote la esposa o el esposo? Mi amor, ¿tú sabes qué es hoy? Sí, hoy es día tal. Me toca darte un beso. No, ¿cómo que te toca? No, no, no te lo vas a recibir. Es decir, porque es de voluntad y de corazón.
se construye la casa de Dios con voluntad y corazón, según Éxodo 25. Dile a los hijos de Israel que traigan para mí todo tipo de ofrenda. El que la trajere de voluntad y de corazón, de él tomaré mi ofrenda. Tiene que estar involucrado. Y el tercero se llama sumisión. David sabía que tenía un poco de hermanos, cada uno quería ser general, pero él solo estaba ahí en su misión. Mi padre no es general. Mi padre es un pastor de ovejas. Voy a velar por estas ovejas. Los otros las menospreciaban, pero ahí estaba David. Ahí estaba David peleando con el oso y el león para no traerle una mala noticia. Padre, de las 10 ovejas que me di, el oso se llevó 2 y el león mató como 3. Aquí te traigo 5. Entonces, ahí hay un problema. El verdadero hijo cuida la casa aun cuando el padre no está presente. El que está en su misión no necesita que lo empuje. Él mismo se empuja a hacer lo correcto. Ve una silla mal puesta, la organiza. Se quedó el abanico prendido, no espera orden, lo apaga porque a él le interesa que el recibo llegue bajito. Él cuida voluntariamente y de corazón lo que le han entregado. Él cuida su voz. Porque si está en la alabanza no puede andar en chisme, que eso no es compatible. Chismoso cantando. Porque la Biblia dice que con una boca bendice, pero con la otra maldice a los hombres. Eso no es compatible. Con la misma boca, no. Entonces póngalo ahí. No es compatible para el adorador ser chismoso. Esa es la verdad. Murmuradores. Eso no es compatible. Gente que dicen locura, pero entonces ponen ahí en el púlpito a predicar, pero llenan su boca para decir todo tipo de palabras o ese y tantas cosas. Y yo entiendo que todos vamos a ser provocados y el Señor lo permite. Y el Señor lo permite. Uno de los que más el Señor ofendió fue a David. Sí, para sacarle un buen carácter. Porque mire lo que hace David. Le dice el rey, ¿qué le están dando al que mata a Goliat? Le están dando la hija del rey. Buen premio. Le están dando botín y le están de impuestos y todo eso. David va, lo mata y después Saúl le dice que no. Le da la hija a otro. Eso no es una ofensa. Al que nunca lo mató, dijo David, Saúl, no te voy a dar mi hija, se la dio a otro. Y si quieres que te la dé, tráeme 200 prepucios de los filisteos. Y te hacen una ofensa, los mataba, y aquí no hay niños, ¿verdad? Entonces tenía que coger el miembro del filisteo y cortarle el prepucio. Eso es una humillación a un guerrero. Eso no era de honor. Entonces, déjeme decirle algo. En este punto, la necesidad nos ha llevado a no verle, a no exigirle los requisitos a los que aparentemente nosotros tenemos para liderazgo. Y hay una lista clara. Usted sabe que lo dice ahí en Hechos 3:6. ¿Cuáles características tenía que tener? Ya. En Hechos 6. Según de Timoteo dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Vamos a Hechos 6.
exíjale al menos esto, pero son más, pero al menos exíjale estos básicos. 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas de aquellos eran menospreciadas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Solo eran para servir a las mesas y le estaba exigiendo testimonio, llenura del Espíritu y sabiduría. Solo para servir a la mesa. Imagine lo que le está exigiendo para que cante. Ese es otro nivel. ¿Ah? Entonces uno ve que en las iglesias no hay conciencia de estar exhibido ahí para poder adorar o para poder que la gente, ¿sí? La gente te vea a ti como un referente. Porque cada uno adora, pero el que se para ahí debe, debe esforzarse en conducta, en palabra, en espíritu, en amor, en pureza, ¿ya? En vestido, porque hoy hay que exigir que se vistan bien. La gente antes por cultura venía, no había mucho trabajo para la iglesia, porque ya venían bien vestiditos. Pero ahora hay que exigir que se vistan bien. Y es una lucha y va más allá del pantalón y la falda. Porque hay faldas que son más vulgares que pantalones, jeans, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y entonces el vestido decoroso, dice la Biblia. Ok. Que no muestre la figura de la mujer. Porque el hombre peca por los ojos. Así está claro. Si un hombre ve a una mujer para codiciarla, entonces dice la Biblia, ay del que pone el tropiezo. Una mujer debe cubrirse para no ser tropiezo del que anda débil. Servicio. Colosenses 3:23 dice que el servicio se debe hacer no al ojo, como los que quieren agradar, ganar puntos, ganar al pastor, sino como para el Señor. Vamos a leerlo a alguien, vamos a leerlo. Versículo 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los ojos. Siga, pa. El 24. En el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Mas el que hace justicia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de pecado. Ok. Capítulo 15:58 de Primera de Corintios. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, en cuanto a servicio, usted como pastor que está edificando sus líderes, usted debe discernir cómo lo está haciendo. ¿Cómo lo está haciendo? Romano dice
Y ese cómo lo está haciendo, usted lo va a encontrar en el lenguaje. Porque la palabra de Dios dice que la abundancia del corazón, ok, en ese lenguaje que él habla, usted sabe lo que él está pensando. Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne, que tienen líderes carnales, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Entonces ahí usted va a ver que ese líder que está carnal quiere todo, como dice en la palabra, yo creo que no la doy para pronunciar, todo chévere, todo folclórico ahí. Hicimos esto, pero el que es espiritual va a decir, ayunemos, oremos, retirémonos. Ese líder está más espiritual. El que está más carnal, vámonos de paseo, vámonos de fundingue, celebremos todos los cumpleaños. Y eso va más allá de un don. Así pueda tener un don bonito. Sí, porque la iglesia no se edifica celebrando cumpleaños. La iglesia se edifica buscando la presencia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Que es la presencia de Dios que consolida. Cristo tenía que nacer en el vientre de María. ¿Y usted qué hizo Dios? ¿Saben qué hizo Dios? La cubrió con su presencia, su sombra, para que no se abortara lo que iba a crecer. Así que la falta de presencia nos va a hacer que construyamos menos, más lento. Con la presencia se edifica más rápido. Por eso Pablo, ¿quién fue que dijo? Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques, porque tu presencia me da descanso. Usted puede trabajar mucho, pero si no hay presencia, usted va lento. Entonces busque la presencia. Con eso que usted dice que son sus líderes, debe buscar la presencia. El Señor lo sacaba para Getsemaní. El Señor lo sacaba para que estuvieran con él, pero los llevó a la casa y luego los llevó a Getsemaní. No los podía tener en la casa. Como muchos de nosotros no podemos tener los discípulos en la casa. Y ya les dije la razón, es que a veces la casa, por mucho que usted la limpie y está sobrepoblada, no se ve el orden. Porque mientras usted levanta sus zapatos, hay 3 que los dejan por ahí. Entonces llega el líder, ay, no, ¿cómo está la pastora? Uy, no, qué descuido. Y no se edifica, porque la gente no ve tus palabras, la gente ve tus acciones. Y por eso que los hijos de los pastores han dejado de creer, porque tremendos mensajes en el púlpito, pero los hijos no están viendo las palabras. Ellos están viendo cómo se comporta y qué es lo que hace y qué es lo que dice. Entonces tenemos muchos hijos incrédulos porque están viendo tu comportamiento. Pero lo justificamos. Yo soy humano. ¿Qué quieren de mí? Yo no tengo alas. Yo no soy un santo. Así soy yo. Tiene la pataleta. No cambia. Tienes que cambiar. Porque le vamos a dar cuenta a Dios. ¿Sí? Le vamos a dar cuenta a Dios. Estorbar a nuestros hijos no es decirle tanta que muéstrale vida. Modélale testimonio. Desafíalos a amar a Dios. A veces tenemos y háblale, y dele. Y dice la Biblia, no desesperéis a vuestros hijos. Pues te terminan cogiendo una rabia peor que tus enemigos. No tus enemigos, solo que no están de acuerdo contigo. Ahora, tampoco es la sobadera. Andan torcidos y no los enderezan. No, enderezalo. Pero te van a creer más.
por tu testimonio. Te los digo yo, te los digo, a mí me tocó un hogar recompuesto. Mi esposa ya tenía uno, yo tenía dos. ¿Verdad, Zuli? Zuli no cualquier cosa. Pero, pero somos súper, nosotros nos entendemos, ¿verdad? Y hablamos. La verdad es eso, no aquí no estoy aquí tengo yo hasta aquí de frente. La primera persona que Zuli hable es conmigo, después de Dios. Pero hay que, hay que madurar para que nuestros hijos nos tomen confianza y entenderlo, hablar con ellos y también molestarlos. Zuli sabe que yo le sigo. Es muy importante eso, amados. En esta primera parte, ¿qué hora es? En esta primera parte, lo primero que usted no debe es acelerarse a poner líderes. Acelerarse a poner líderes. No. Ore al Señor, como hizo Cristo. Dame los que son. Y empiece a trabajar con ellos. No los ponga ahí por los dones. No. Póngalos ahí por el carácter. Tiene que formar el carácter. ¿Acaso Sansón no tenía un don terrible? No terminó muy bien la cosa. Exíjale más ser como José y no como Sansón. Porque hay gente muy emocional. Ahora, si usted, pastor, es el emocional, entonces yo no he hecho mi trabajo, usted no me lo ha permitido. Porque en realidad es eso. A veces la gente está como María. Y Dios me habla a mí. ¿De qué, Álvaro? Ya, ese es un problema de él. Yo no lo necesito. Pero si Dios me puso en tu vida, pues para algo. Yo no creo que soy el mejor. Pero yo sí sé algo. Yo le decía al Señor un día, ¿para qué me ungiste? Él me ungió personal. Y yo creo que si eso no fuera sido así, yo no estuviera en esto, hermano. Porque en mi tierra están sacando bastante oro. Yo estuviera con unas máquinas sacando oro. Y el oro está costoso. Sí. Pero el Señor me hizo a mí como Eliseo. Mata, de una vez me rompió todo. Porque yo tenía unas máquinas. Cuando vine a Cali me hicieron un robo grandísimo. Pero además de eso, tuve un sueño. Y era que mi papá me estaba entregando unas cosas, unos títulos, un dinero. Cuando mi papá murió, yo soy el último de muchos que tuvo. Mi mamá apenas tuvo 8, 5 mujeres y 3 hijos, varones. Y yo soy el último, número 8 de todos. Y mis hermanos, de parte de padre, cuando él ya estaba para morir, él me llamaba a mí. Porque un día me dijo, bueno, el día que me muera como los mayores ya han muerto, tú vas a repartir la herencia a tus hermanos. Entonces, mire lo que es. Pasó el tiempo, él muere. Cuando está muriendo, él me está llamando a mí. Para decirle a él, me imagino, y no sabe qué tenía guardado, porque de la noche a la mañana quebró un hombre que tenía ganadería, depósito, de todo. Tierra de oro. Malvendió la casa que teníamos en el municipio. Y mi papá tenía unos anillos de oro. Yo nunca después los vi. Tenía unos libros. Yo aquí les he contado. El tal, para cortarles el caso, es que ellos dejaron que muriera y me avisaron a mí como ya había pasado más de 15 días. Entonces dije, pero ¿para qué voy? Ya estarle en la tierra, ¿qué pasa? Entonces cuando llegué allá, pues a los 3 meses fui a ver la tumba de mi papá. La moraleja de esto es
que Dios te llama y a veces tienes que cortar con cosas. Tuve ese sueño, Él entregándome eso y yo lo iba a recibir. Y me dijo un ángel y una orden, no lo recibas. Y cuando dijo, no lo recibas, eso se empezó a desintegrar en las manos de Él. Entonces, a veces nos toca cortar con patrones y cosas que traímos, porque quizás tuvimos padres con buenas intenciones, pero no nos dieron los mejores ejemplos. A veces de fortaleza, de trabajo, pero nos faltó otros principios. Y algunos de ustedes que tuvieron solos, hicieron su vida porque el papá no hizo mucho, también. Entonces, si usted no sana, usted va a traer lo mismo que tienes en tu alma, es lo que vas a traer. Un abismo llama a otro. Si eres desordenado, los desordenados van a estar contigo. Pero si tú tienes orden, cuando llega un desordenado, o se somete o se va. Pero tú no lo aceptas y lo pones allá arriba en esa condición. Entonces eso de promover gente al altar sin estar formado es un problema de uno también. No es de las personas solamente. Uno debe decir, Señor, me gustan las cosas de calidad y le sigo a la gente que tenga calidad. Pero calidad no venir vestidito y bonito, no. Calidad en lo que es, que tengan que intimidad, integridad, humildad, disciplina y buen servicio. Usted imprímale eso a eso. Porque a la verdad, hermano, unos malos obreros, unos malos discípulos, ¿sabe qué es lo que está pasando? Ese es como pegarte un tiro en el pie. Esa misma gente te va a disparar para que no puedas avanzar. Es perjudicarte a ti mismo y perder tu tiempo. Y tu tiempo vale mucho. Por lo menos a mí ya tengo cana. A mí que nadie me haga perder el tiempo. Y ya en este punto, el que anda torcido, que se enderece o lo enderezo. Sí, la verdad, porque no se puede. No se puede. ¿Ya? Es importante eso. Entonces, es lo primero. Quizá no es la mejor enseñanza y no nos gusta que nos hablen de esto. Pero cada uno tiene lo que se merece. Cada uno tiene lo que se merece. A veces uno dice, oye, pero esas iglesias grandes son impersonales. Qué bonito que estemos 7. Hermano, eso es doloroso. Yo fui a Estados Unidos, iglesias de hermanos bautistas, 7 personas viejitas que le tienen que arrendar la iglesia a otros que hagan culto porque ellos ya son 7. Nunca se ganaron las otras generaciones. Están esperando morir o vendérsela al otro que ya viene arrendándole la iglesia para hacer culto. No se hizo el trabajo. Se distrajeron en el diario vivir y ustedes llegan en tremenda camioneta, pero cultos fríos y muertos. Y una vez llegué allá a un culto y cuando llegué vi ese parqueadero como 100 carros, iglesia grande. Y cuando entramos, habían decorado toda la entrada con la bandera de Colombia, hasta los dulces, los vasos, todo. Habían hecho una inversión para hacer un culto y hicieron una danza con las faldas colombianas, con la bandera y todo. Fue un protocolo. Y yo estoy ahí mirando y empiezo yo como a contar. Yo vi un poco de silla vacía. Yo creo que entre los 100 carros no había más de 120 personas. Cada uno vino en más carro que gente.
Ah, yo dije, esto va a estar taqueado porque el parqueadero estaba lleno. Gente que dejaron de hacer el trabajo. ¿Por qué? Yo no creo que así fue el fundador. ¿Por qué? Porque se enfriaron. ¿Por qué? Porque dejaron de formar personas obreros. La Biblia dice obrero. Aquí la gente, todos quieren ser ministros. Soy ministro de Jesucristo. No, usted es un obrero. Comience por ahí. Esa palabra no te daña. El Señor dijo, Señor, te pido que envíes obreros a ti. La gente no quiere ser obrero, la gente quiere ser ministro. ¿Ah? Sí. ¿Por qué? No queremos ver bonito. Entonces, amados, a los pastores me voy a dirigir ahora. No se aceleren en poner personas. Hagan su trabajo y cumplan ciclos, tiempo. El que es fiel, es fiel. Y el que es íntegro, exija los que sean íntegros. Que sean íntegros. Es muy importante. Porque el que es íntegro a ti como pastor también te sigue, que lo seas. Usted no necesita gente que, como Chávez, hablaba y tenía un discurso pago, una barra allá atrás, para que aplaudieran. Eso ya estaba grabado, ¿no? No, usted no necesita gente que lo esté sobando, pero que lo que le va a decir, se lo diga de verdad y con respeto. Se lo diga con amor. Usted necesita gente que le diga, que le hable. Entonces, amados, vamos a parar hasta ahí porque ya se fue el tiempo.